Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elías Badalasi, bienvenido a mi canal. Y no es casualidad de que esté grabando en este lugar, este video semanal, sino que quiero mostrarte cómo desde diferentes sectores internacionales han estado afectando a nuestra querida Casa Rosada, no importa el gobierno de turno. Vas a ver cómo las diferentes corrientes internacionales han afectado a nuestro país, imponiendo ideología de género, imponiendo educación sexual integral, o como la IPPF le llama, educación integral en sexualidad. Y vas a ver cómo esto viene desde hace muchos años. Temas que vamos a tratar, por ejemplo, son el informe Kissinger, también conocido como Memorándum 200. Vamos a hablar de Margaret Sanger y su clínica de abortos para negros y la consecuente imposición a nivel internacional del aborto en todos los países. Vamos a hablar también sobre la IPPF, la International Planned Parenthood Federation, la cual, gracias a Margaret Sanger, se ha distribuido alrededor de todo el mundo. Vamos a comenzar entonces con la IPPF y vamos a explicarte un marco de referencia que han estado enviando a los estados desde el año 2005, aunque esto viene de mucho más atrás, pero este marco se creó en 2005, que se llama Educación Integral en Sexualidad. En Argentina, un año después, se votó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley 26150, y acá hay una relación. Un año antes, la IPPF le dice a los estados que tiene que enseñar educación sexual integral. Bien, acá lo que estamos viendo es la página de Google donde buscamos marco de referencia de la IPPF y nos salta esto primero que estamos viendo, que dice marco de la IPPF para la educación integral en sexualidad. Cuando entramos, ponemos descargar, nos encontramos con esta página de la IPPF, marco de la IPPF para la educación integral en sexualidad, y vemos que es del año 2005. Un año después, como ya saben, se sanciona la ESI en Argentina. Y habla de educación integral en sexualidad, orientada a la juventud y sensible al tema de género. EIS. Como les decía, nosotros le decimos ESI. Ahora, fíjense que cuando uno se pone a leer, se encuentra con que habla de un énfasis en la expresión sexual, la realización sexual y el placer. Estas serían las cuestiones relacionadas con el tipo de educación que hay que darse. Luego habla de es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Cuando hablamos de sexo comercial, estamos hablando indudablemente de pornografía. Y dice es necesario recuperar el lenguaje utilizado por la pornografía para representar el sexo seguro como divertido y placentero. No es casualidad que la IPPF haya sacado un marco de referencia y luego Argentina un año después saque la ESI. Por eso quédate a ver esto, es la primera parte de este video, te vas a sorprender. Y luego habla de los tabúes sexuales. Y dentro de los tabúes sexuales, como puede ser la pedofilia o puede ser el incesto, le echa la culpa a la cultura y a la religión de que existan. Dicen, son resultado de la cultura y la religión. Y a la vez les dice, no son barreras insuperables para ampliar el alcance de la educación en sexualidad. O sea, esto realmente es preocupante. Y fíjense que simplemente vimos la primera página de este marco de referencia de la IPPF que, repito, un año después se sanciona en Argentina como la ESI. Bien, ahora que pudiste ver cómo es que la IPPF no solo practica y fomenta abortos a nivel internacional, a nivel mundial, sino que también se mete en la ideología de género y en la educación sexual en las aulas, te vamos a mostrar cómo es que inicia la IPPF y por qué es tan perjudicial. Vamos a hablar entonces de Margaret Sanger y su clínica de abortos para negros. Ahora vamos a hablar de Margaret Sanger. Margaret Sanger fue una enfermera estadounidense, activista a favor del control del crecimiento demográfico, sobre todo de la raza negra, y fundadora en 1921 de la Liga Americana para el Control de la Natalidad,
que esta Liga Americana para el Control de la Natalidad luego se convierte, exactamente la misma, cambia su nombre y es pasada a ser conocida como la Planned Parenthood, la International Planned Parenthood Federation, la IPPF que acabábamos de mencionar. Fíjense que hay bastante material, bastante información sobre Margaret Sanger en internet, pero a mí la que más me llama la atención es esta, que es de la Planned Parenthood directamente. Vamos a abrirla y nos encontramos con un homenaje directamente creado por la Planned Parenthood hacia Margaret Sanger, la reconoce como heroína del siglo XX. Margaret Sanger cambió el mundo para siempre y para mejor. Yo se los voy a dejar, les voy a contar un poco de información al respecto, pero si ustedes quieren leer sobre este material o informarse por su cuenta, pueden llegar a hacerlo. Dentro de los puntos ven que dice una mujer tiene derecho a controlar su cuerpo, todos deben ser capaces de decidir cuándo tener un hijo y no tenerlo, todo niño debe ser deseado y amado. Y sigue hablando acá cuestiones que a mí me habían llamado la atención, pero los invito después a buscarlo. Es que ella tenía relación directa con el Ku Klux Klan y diferentes cuestiones bastante preocupantes para tenerlo en cuenta o para tomarlo como una heroína. Pero los invito a buscarlo. Lo que sí les cuento un poco de detalles sobre ella, lo que puedo informarles es que su vida fue bastante triste. Su madre había quedado embarazada 18 veces y había tenido finalmente 11 hijos nacidos. Su entorno familiar no era el mejor y la motivó a luchar, iniciar una campaña en 1914 de concientización, en cierta forma, sobre la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos y posteriormente métodos abortivos. Ella fue una de las que luchó por el financiamiento de la búsqueda de métodos anticonceptivos y algunos los ha logrado en cierta forma. En 1921, como les contaba, ella fundó la Liga Americana de Control de Natalidad, que terminaría convirtiéndose en la Federación Americana para la Planificación Familiar, que es la traducción de lo que es la IPPF en español, que a su vez junto con otras asociaciones similares contribuyeron a crear, les mencionaba, la IPPF finalmente como hoy en día la conocemos. Y otros datos interesantes para mencionar es que en 1916 creó en Brooklyn la primera clínica de planificación familiar del país. Esta decía que apuntaba a, volvemos a decir esto, planificar la familia, pero por debajo es poder abortar a la mujer. Esta clínica fue cerrada inmediatamente, se confiscaron los materiales. Luego, un año después, 1917, lo que ocurre es que es acusada y condenada por la venta de dispositivos anticonceptivos y otros cargos también. Y ese mismo año inicia una publicación conocida como Birth Control Review. Y luego, en 1927, ya era considerada una principal cabeza del movimiento neomalthusiano, que les invito a buscar sobre quién fue Malthus, que les adelanto es un economista. Y luego de eso ella promovió que se crea la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Datos sumamente interesantes para lo que se viene. Finalmente vamos a cerrar este video con el informe Kissinger, el Memorándum 200, el cual era clasificado durante muchos años. Vamos a ver qué quiere decir esto, qué era esto y cómo afecta directamente a los países periféricos como el nuestro. Vamos a ver ahora el informe Kissinger, el Memorándum 200, o conocido también como NSSM 200, en el cual podemos hacer la mención, si se quiere,
Esto igual recomiendo que luego lo busquen. Henry Kissinger era secretario de Estado de Estados Unidos y dirigió, o bajo su dirección, el Consejo de Seguridad Nacional dictó este memorándum, que en su momento fue clasificado, luego se desclasificó, pero estuvo varios años en secreto de Estado. Fíjense que acá tenemos videos de Chinda Brandolino hablando sobre el tema. Apenas buscamos, ya nos encontramos con videos sobre el aborto, sobre diferentes oscuros motivos al respecto. Vamos a entrar a ver algunas cosas. Les digo, algunas de estas páginas que se les está mostrando ya no se pueden entrar a ver. Eso me llama la atención, me preocupa. Pero algunas de las que hemos entrado a buscar ya no se pueden ver. Eso es bastante llamativo. Pero bueno, dentro de esto podemos hacer mención que el memorando de estudio de seguridad nacional 200 hablaba sobre las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. Y bueno, se completó en 1974 bajo la dirección, ya lo dijimos, de Henry Kissinger y fue adoptado como política oficial por el presidente Gerald Ford en 1975. Estuvo clasificado durante un tiempo. Y bien, lo que queremos mostrar en particular, igual lo vamos a ir leyendo de a poco, es por ejemplo esto, referencias del documento sobre el aborto. Sigue la cita textual del documento, dice prácticas mundiales del aborto. Algunos hechos sobre el aborto deben ser tenidos en cuenta. Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Esto es uno de los puntos claves para tener en cuenta a la hora de hablar sobre el informe Kissinger y lo preocupante que es para nosotros. Yo los invito a buscar, de todos modos, y profundizar sobre este tema, pero yo en su momento me he tomado el trabajo de leer el memorándum 200 y les puedo mencionar algunas de las cosas que a mí me quedaron en la cabeza y que a veces digo o menciono en mis conferencias. Entre estas podemos hacer mención a que hablaba de neutralizar al genio joven, hablaba de reducir la población mundial para que el flujo de minerales y sobre todo recursos naturales no renovables lleguen tranquilamente a Estados Unidos y no se genere una complicación por el gran crecimiento poblacional, o sea, la falta de recursos por culpa de un crecimiento demográfico. Entonces hablaba de apuntar al control. ¿Y el control en dónde? Sobre todo en los países de tercer mundo, los países tercermundistas, los países preindustrializados, los países todavía no desarrollados. Hablaba de que hay que tener cuidado de que no se note de que esto tiene que ser una política para un país industrializado o preindustrializado, ni que tiene que ser dirigida a los países menos desarrollados, sino de que se debe tener cuidado en este campo y en realidad lo que se debería poder hacer para que estos países se convenzan es apoyarlos en cierta forma, brindarles algún tipo de incentivo económico en estas cuestiones. Hablan algunos textos de que, desde el informe, de que los líderes del tercer mundo deben estar a la vanguardia y obtener crédito para programas exitosos. En este contexto es importante demostrar, dice el informe, a los líderes de estos países del tercer mundo, que tales programas de planificación familiar han funcionado y pueden funcionar dentro de un periodo razonable de tiempo. Esto es realmente preocupante. Y otro de los puntos que hablaba es donde quiera que una disminución de las presiones poblacionales a través de la reducción de la tasa de natalidad, esto lo estoy leyendo directamente, puede aumentar las posibilidades de dicha estabilidad. La política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Habla específicamente de reducción de la tasa de natalidad, porque esto puede aumentar las posibilidades de una estabilidad económica, de una estabilidad social. Es realmente preocupante este informe. Entonces fíjense cómo desde Margaret Sanger, el informe Kissinger y en el medio de eso la creciente tendencia a favor del control de natalidad y la consecuencia de la creación y el apoyo internacional a la Planned Parenthood han traído diferentes problemas hoy en día a toda Latinoamérica y por sobre todas las cosas a nuestro país. Bien, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco por ver este video.
Te invito, si te gustó, a darle clic a la campanita, a suscribirte, a seguirme en mi canal. También te invito a seguirme en todas las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Espero realmente que esto te haya servido, así que te mando un saludo muy grande y seguimos con esto. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Ay, mi Argentina querida, no sos tan independiente como te crees.